La izquierda ha denunciado en las últimas horas que en este tratamiento en Cámara de Diputados del tema transporte del ente se produjo una modificación y habrá una rebaja para las multas que deben pagar los empresarios. Según el dato revelado por el Frente de Izquierda, estas multas, estas sanciones, iban desde 100 unidades fijas hasta 1.300.000 unidades fijas, según el texto anterior a la modificación, que data del año 2005. Ahora, con la media sanción al proyecto del ente regulador, se le ha quitado un 0 a la máxima cifra y de 1.000.000 pasó a 130.000 unidades fijas. Esto pasa ahora al Senado y es la denuncia que hace la izquierda. Vamos a escuchar qué dice Lautaro Jiménez, cómo lo explica. Modificación de la ley 7412 que se votó hoy en la legislatura sobre la regulación del transporte, nosotros denunciamos que la modificación del artículo 67 bajaba las unidades tributarias que deben pagar las empresas que no cumplen las medidas de seguridad, que no cumplen con las frecuencias, que no cumplen con los estándares de calidad que requieren los usuarios, de ni más ni menos que de 1.300.000, que era lo que estaba establecida por esta ley desde el 2005 hasta el día de hoy, a 10 veces menos, ¿no? 130.000. Con lo cual le dan un beneficio monetario a las empresas directo de en vez de tener que pagar multas de 12 millones de pesos, pagar multas de 1 millón de pesos. Esto es muy chocante porque ha sido justo el día que se aprueba por el decreto del gobernador Alfredo Cornejo un incremento del boleto del colectivo de 8 pesos con 50 a 11 pesos, ¿no? Un aumento terrible, muy repudiado en la población, que va a pagar un boleto más caro por tener una calidad de servicio mucho peor. Hasta aquí la palabra del legislador. ¿Es efectivamente así? ¿Por qué a los empresarios sí y al resto de la población no se le baja el monto de las multas? Vamos a ir a la legislatura. Allí nos espera Luciana Campigotto. Por supuesto, el oficialismo está allí dispuesto a dar su versión de esta media sanción, precisamente con la Comisión de Hacienda representada. Luciana, adelante. Exactamente, Cecilia, una rebaja según dice el FIT del 90% que beneficia a los empresarios y que justo se dio, como bien lo escuchabas, a Lautaro Jiménez en el día en el que se estableció o se hizo efectivo este incremento en el boleto y por eso, bueno, la polémica fue a lo mejor mucho mayor. La intención es saber cuál es la justificación que se da desde el oficialismo que planteó esta modificación, que como bien vos decías ya tuvo media sanción y que va a ser ahora debatida en el Senado seguramente la semana que viene. Estamos con Jorge López, quien es el diputado radical que está, bueno, dando un poco las explicaciones desde el oficialismo. ¿Cuál es la respuesta que le dan al FIT? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Bueno, primero aclarar a la sociedad que lo que denuncia abiertamente Jiménez y su frente de izquierda es erróneo, es incorrecto. En ningún momento este proyecto está bajando las multas que se le aplican a los empresarios. A la inversa. Hoy día el régimen sancionatorio que se aplica es el que establecía en su momento la 6082, el régimen que toma la 9024 y ese tope de multas va desde las 70 unidades fijas hasta las 1.300. Este proyecto de ley contempla un tope de multa que va desde las 100 unidades fijas a las 130.000. Ustedes pueden ver que el incremento es del 1.300%. El problema y el error que comete Jiménez es que toma como realidad una situación que establece la 7412, justamente la norma que estamos modificando para que sea aplicable, que es la norma que le da al ente de control un régimen sancionatorio que nunca se aplicó. Ese régimen sancionatorio llevaba multas desde el apercibimiento hasta la caída de la concesión y en el medio pasaba por el tope de las multas, pero ustedes se imaginan que una multa de 1.300.000 unidades fijas, cuando el valor de la unidad fija que establece la 9024 es de 25 pesos, que es el valor del costo de un litro de nafta premium, estamos hablando de multa de 32 millones de pesos. Lo único que va a pasar en ese caso es que las empresas van a iniciar una acción legal por rozar lo confiscatorio. Entonces es también inaplicable. Lo que busca esta ley es establecer el marco jurídico y establecer un régimen de sanciones para que el ente de control las pueda aplicar y que garantice la calidad del servicio. ¿Esto significa que los empresarios cuando incumplieron en alguno de estos puntos nunca se hizo efectiva en las multas? Usted está diciendo que en realidad nunca se cumplió esta ley.
La ley 7412 no, justamente por eso este proyecto que envía el Ejecutivo con el afán de solucionar aquellas incongruencias que mantenía la ley, como por ejemplo que le daba la planificación y la administración al ente de control, también adaptar el régimen de sanciones a un régimen que sea aplicable y que en definitiva vaya en línea, que los empresarios lo cumplan y que en definitiva termine con la mejor calidad del servicio. Lo que se le aplicaba hasta el momento a los empresarios es el régimen de sanciones que establece la 9024 y las que establecía la 6082. Es un régimen de sanciones mucho más vulnerable y que va desde las 70 unidades fijas a las 1300. Entonces, eso es lo incorrecto del FIT, de denunciar que estamos bajando. En realidad lo que se está haciendo con este proyecto de ley es incrementando en un 1000% el valor de las multas que deberían o que tendrían que pagar los empresarios cuando el ente de control se las aplique. ¿Esta ley no se cumplía porque no era aplicable, digamos, por esto que usted explica? Bueno, por los fundamentos mismos que da el proyecto de ley, por todo lo que estuvimos hablando en el ámbito que corresponde plantear, lo que es el ámbito de las comisiones. Los integrantes del FIT son integrantes de esta Cámara, son legisladores, y ellos deberían en el ámbito de las comisiones sacarse todas las dudas. Me parece que roza lo irresponsable tener que llegar, luego de haber tenido una media sanción, a generar sospecha de procesos que se han discutido y que justamente este es una ley que ha contado con el apoyo de la mayoría de los legisladores, inclusive con el bloque más mayoritario de la Cámara de Diputados, como es el del Partido Justicialista, que no solamente acompañó la ley en general, sino que acompañó en particular firmando los despachos. Entonces, ¿ustedes niegan favorecer entonces a los empresarios, como está diciendo el FIT, después de la media sanción de este proyecto? Por supuesto, estamos inclusive elevando el tope de multas, como lo digo, en más de un 1000%. Es erróneo porque ellos toman como que aplicable la situación que se contempla en la 7412, una ley y un régimen de sanciones que nunca se llevó adelante porque el ente de control nunca se creó. Sabemos y lógicamente entendemos, el gobierno de Cobos creó el ente y el gobierno de Cornejo lo está poniendo en funcionamiento. Cecilia, te escucho. Sí, una pregunta. Seguramente a la gente esto también le genera confusión. Una cosa dice la izquierda, otra cosa dice el diputado López. Pero hay una pregunta dando vueltas, ¿no? ¿Para qué se votan leyes si no se pueden aplicar? ¿Quién hace las leyes? Digo, ¿nadie pensó esto que está diciendo el diputado? Que si el monto de multa es de 32 millones, las empresas van a pedir un juicio, van a hacer un juicio, o al menos una demanda. Claro. Digo, es una pregunta que se puede hacer cualquier ciudadano común. ¿Quién hace las leyes en Mendoza? Si llegamos a este punto donde hay que hacer otra porque la otra no se puede cumplir porque es inaplicable. ¿Qué responde el diputado a esto? Claro. Bien. Cecilia nos pregunta, ¿no? Después de escuchar esta situación que usted está exponiendo, de una ley que nunca se cumplió, que nunca se hizo efectiva porque no era aplicable, pregunta, como tal vez se puede preguntar cualquier mendocino, ¿quién hace las leyes entonces? Que es necesario después debatir una nueva ley para que se ponga en vigencia una que ya que había sido votada con anterioridad y nunca se hizo efectiva. Digo, ¿cómo es ese proceso en el cual se votan leyes que tal vez nunca se van a aplicar? Bueno, las leyes lógicamente salen de las legislaturas y los procesos de discusión se dan en este ámbito. Lo que hemos planteado, lo que ha planteado el gobierno con este proyecto y lo que hemos discutido en el ámbito de la comisión es que justamente esa ley nunca se llevó a la práctica, la creación de este ente de control, porque habían distintas concepciones sobre lo que el ente de control significa. Se incorporaban dentro de las facultades del ente de control actividades que tienen que ver con la planificación y la administración, actividades que son propias del Poder Ejecutivo y no de un ente de control. Entonces, en definitiva, eso e incluido todo este régimen de sanciones hacía que el ente fuera inviable desde lo técnico poder crearlo. Lo que digo es, esta norma viene a solucionar algunas cuestiones de fondo de esa ley y en definitiva a generar el marco normativo necesario para que el ente de control funcione y que funcione con los objetivos fundamentales que tiene, que es regular el sistema y lograr controlar de modo tal que la calidad del servicio sea cada vez mejor y que no termine siendo una norma que sea inaplicable por lo que mencionábamos anteriormente. Ahora, la justicia nunca exigió que se aplicara esta ley como se había, digamos, votado y se había celebrado que iba a ser así. Digo, nunca hubo algún otro ente de control que exigiera que se cumpliera esta ley que no se estaba cumpliendo. Sí, por supuesto, la justicia lo determinó a través de un fallo y que estamos con la sanción de esta ley y con la creación del ente, estamos cumpliendo con lo que pide la justicia, que en definitiva es poder dotar a este servicio público, que es el transporte, de un ente de control como lo tienen los otros servicios concesionados, el de electricidad, el de agua potable, y en definitiva ese es el marco en el que estamos trabajando.
¿Qué se le dice a la gente que, bueno, que escucha tal vez estas dos opiniones completamente distintas? En el medio hay un aumento en el boleto muy reciente que se hizo efectivo hoy. ¿Cuál es la palabra para los mendocinos? No, lo que decimos es que la legislatura siempre ha sido abierta a escuchar a todas las voces y lo hemos hecho inclusive el martes próximo pasado en la discusión del plenario de comisiones, donde hemos recibido un diputado nacional que es referente en esta temática. Lo hemos escuchado, pero la verdad que no terminan siendo aportes, termina siendo una discusión muy vana que no lleva a mejorar la calidad de la ley en definitiva que se discute. Creemos que eso es importante hacerlo en el ámbito que corresponde. Ellos son integrantes de este poder y como tal tienen que ser responsables y cumplir con el voto que le dieron los mendocinos, y los mendocinos le dieron el voto de que tienen que venir a discutir en el ámbito de las comisiones y en el ámbito del recinto los proyectos, proponer sus mejoras para que el producto final, que sea esta ley, cumpla con la mejor calidad posible dentro del ámbito legislativo. Bueno, Cecilia, así las cosas, este proyecto entonces se va a tratar seguramente la semana que viene en la Cámara de Senadores y allí veremos cuál es finalmente la conclusión, ¿no? Que hay. Vos lo marcabas también respecto a esto que genera cuando uno se entera de este tipo de situaciones que a veces el mendocino común no conoce cuáles son las leyes que se votan o cómo si se pueden o no hacer efectivas o aplicar, ¿no? Para generar y para mejorar las condiciones de vida de todos los mendocinos. ¿Cuántas leyes se habrán votado y no se podían aplicar, ¿no? Uno se pregunta, tantos asesores que se pagan, tantos legisladores, el tiempo precioso que se ha perdido en Mendoza, una ley que no se podía aplicar. Bueno, es lo que hay, como bien dijiste. Luciana, muchas gracias.